Muy buenas noches para todos mis hermanos, Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Siguiendo con nuestra secuencia y estudio de la palabra, pues nos corresponde Deuteronomio capítulo 24. Pero antes de iniciar con la prédica, los invito a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy en esta hermosa noche queremos hacerle esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Oh Jehová de los ejércitos, para darle gracias, oh Señor, porque hemos visto su cuidado y su protección en cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, porque a usted le ha placido darnos este espacio maravilloso para que podamos aprender de tu palabra, Papito de los cielos. Sabemos que tu palabra es la que nos restaura, la que nos levanta en todo momento. Tú vas a mover tu mano poderosa, porque creemos que tú vas a moverte con poder en cada persona que ha dispuesto su corazón, Padre de los cielos. Gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por ese gran privilegio de estar aquí, de tener este culto maravilloso, precioso Dios, a través de este medio, Papito de los cielos. Gracias, Señor precioso, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, mi Rey. Hoy necesitamos, hoy anhelamos que tu presencia maravillosa descienda en este lugar y descienda en todos los lugares, Papito de los cielos, en todas las casas, de todas las personas, Padre de los cielos. Que tú seas Espíritu Santo de Dios. Hoy lo anhelamos, Espíritu Santo de Dios, para que usted sea en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que usted sea Espíritu Santo de Dios, utilizándome en gran manera. Que usted sea quitando toda cosa mala de mí. Que usted sea quitando toda cosa, precioso Dios, y que usted sea hablando a través de mí, precioso Dios, que usted sea utilizando mi boca, mi mente y mi corazón, precioso Dios, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, Padre de los cielos. Gracias, Señor bendito. Gracias, precioso Dios, como no adorarlo, como no exaltarlo, mi Rey, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso. Gracias, Señor bendito, gracias, Señor mi Rey. Hoy, precioso Dios, queremos hacerte esta oración en el nombre precioso de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Siguiendo con nuestra secuencia y estudio de la palabra, para nos corresponde Deuteronomio capítulo 24. Y nuestro tema para hoy es aprendiendo a convivir con los demás. Aprender a convivir con los demás hace que tengamos una vida feliz. El aprender a convivir con los demás hace que tengamos una vida feliz, porque no nos vamos a acomplejar, y antes al contrario vamos a entender y vamos a mirar que los demás también son diferentes. Jesucristo es un ejemplo vivo para nosotros, porque debemos aprender a convivir con todos por encima de sus defectos, ideas y modo de ser, sin discriminar ni juzgar, sino tratar de empatizar con ellos, aceptando que somos diferentes. Sabemos que todas las personas somos muy diferentes, y la única manera de nosotros ser feliz es que no discriminemos, ni juzguemos y tratemos de empatizar con ellos. Ese es el aprender a vivir, el aprender a convivir con los demás, aceptando sus debilidades, aceptando las nuestras, aceptando que son diferentes. Aquí podemos mirar en este capítulo que habla de matrimonios, de personas que se han divorciado. Pero ¿por qué falta eso? Porque no aprendemos o no hemos aprendido a aprender a convivir con los demás. Y qué importante que es aprendamos a convivir en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en todo lugar, conociendo y aceptando las diferencias. Depende de cada uno de nosotros cómo queremos vivir. Podemos encontrar una vida feliz, pero esa vida feliz nosotros tenemos que buscarla. Nosotros tenemos que tratar de ser diferentes, de marcar esa diferencia. Todo depende de nosotros. El ser feliz no depende de las demás personas. El ser feliz depende de cada uno de nosotros. Vamos a mirar, dice, ¿qué hacer para aprender a convivir con los demás? Vamos a ver unos puntos
donde nos indican qué hacer para poder aprender a convivir. Puede ser en nuestro matrimonio, también puede ser con la demás gente, con los demás. Tenemos que aprender. ¿Y qué hacer? Vamos a mirar un punto primero. Dice, aplicar una buena comunicación. Una buena comunicación sabemos que puede ser de 2 personas o más. Y lo importante es aplicarla. En ese momento no es solamente hablar, sino escuchar. Escuchar a los demás. Porque hay muchas cosas complejas, porque hay muchas cosas que uno puede analizar. Y se basa a tener esa buena comunicación para conocer a las personas, para poder convivir con ellas. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Porque muchas cosas pasan así en un matrimonio. Porque muchas veces nos aceleramos, porque muchas veces llevados por la emoción nos dejamos llevar. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una buena comunicación. Porque no conocemos a la persona. Entonces miren, para que no tengamos esos errores o cometamos esos errores, debemos de conocer a las demás. Pero ¿cómo se hace? Aplicando una buena comunicación. No es solamente llevado por la emoción decir yo me caso. Antes al contrario, en ese momento yo sé, si conozco a la persona, yo sé con quién voy a convivir. Y así mismo puede ser en nuestro trabajo. Puede que manejemos unos trabajadores, pero lo importante es conocerlos, conocer cómo se portan, conocer qué es lo que hacen. Pero cómo llegamos a conocer a una persona cuando nosotros tenemos una verdadera comunicación. Tenemos esa verdadera comunicación con ellos. Entonces aprendemos a convivir. ¿Qué es convivir? Acercarse a ellos, empatizar con ellos. Y muchas veces nosotros cometemos errores. Conocemos a alguien y no hablamos, no conversamos, no tenemos una buena comunicación. Y muchas veces hace que nosotros fallemos, que cometamos o tomemos decisiones apresuradas. Vamos a mirar también qué nos dice en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces llevados por la emoción miramos a una persona y llevados por la emoción cometemos o tomamos malas decisiones. Sabemos que tenemos que convivir con aquella persona. Lo que podemos decir o lo que nos muestra en este capítulo, podemos irnos a casar o podemos tener personas a nuestro alrededor. Lo importante es conocerlos, pero ¿cómo? A través de una buena comunicación. Aplicarlo. ¿Por qué dice aplicar?
porque a través de esa comunicación nosotros podemos aprender mucho de ellos. Podemos conocer a la persona. Entonces, qué importante es aplicar una buena comunicación. Esa buena comunicación es lo que hoy en día se ha acabado. Porque hoy en día personas no quieren tener compromisos serios. Porque no se deciden a convivir con los demás. Porque no se deciden a conocer a las demás personas. Y como dice aquí, que Dios no mira solamente sus ojos o la belleza, sino la intención del corazón de la persona. Nosotros también tenemos que aprender mucho de poder tener una buena comunicación con los demás para poder conocer y poder aprender a convivir con ellos. Como decíamos anteriormente, puede ser a nuestra esposa, a los esposos y también puede ser a los trabajadores. Si tú manejas trabajadores en tu empresa, puedes tener una buena comunicación con ellos para conocerlos. Y es lo importante, conocer a las personas. Vamos a mirar como segundo punto, aceptar las diferencias. ¿Qué es aceptar las diferencias? Entender cada uno de nosotros que todos somos diferentes, que no tenemos los mismos pensamientos, que el actuar no va a ser el mismo mío. Muchas personas fracasan, ¿pero por qué? Porque muchas personas quieren que se hagan las cosas a su manera, pero no entendiendo de que debemos de aceptar las diferencias. Todas las personas tenemos potenciales y tenemos cosas buenas, pero lo importante es aceptar esas diferencias, el aceptar o reconocer que somos diferentes. Cuando nosotros decidimos o miramos que somos diferentes, podemos nosotros convivir con los demás, porque no nos acomplejamos, porque en ese momento vamos a poder hablar con ellos y mirar sus diferencias. Entonces debemos de aceptar las diferencias. Muchas veces queremos que nos entiendan, pero ¿por qué? Porque no aceptamos las diferencias. Sabemos que todas las personas son diferentes, que cada quien tiene su manera de pensar y de actuar. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Miren, aquí mandaban muchas personas a la guerra. ¿Pero por qué? Hay que darse un tiempo, miren. Aquí dice que dejaban a la persona ahí para alegrar a la esposa o a la mujer. Muchas veces debemos de tener tiempo para conocer y aceptar las diferencias. Debemos darnos tiempo para hablar con los demás, para poder en qué manera son diferentes. No podemos hacer que las personas se vuelvan a nosotros, no podemos hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan. Aceptemos esas diferencias. Hay personas que tienen menos potencial, hay otras que tienen más. Pero lo importante es aceptar las diferencias. Cuando yo aprendo a convivir con los demás y aceptar esas diferencias, puedo vivir tranquilo, puedo estar bien. De lo contrario, no. Puedo estar renegando o puedo estar mal.
pero si yo acepto esas diferencias, yo voy a estar tranquilo, vamos a estar tranquilos. Porque lo que Dios nos ha mandado es a que aprendamos en todo momento. Aquí no dice vamos a convivir con los demás, sino a aprender a convivir con los demás. Y cuando aprendemos todos los días, Dios nos da la oportunidad de poder aprender a convivir con los demás. Porque hay mucha gente que son diferentes, que tienen diferente pensar y diferente actuar. Vamos a mirar qué nos dice en Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. De pronto somos egoístas, pero lo importante es lo que nos dice aquí, que recibiremos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Cuando aceptamos las diferencias, no hacemos acepción de personas. Y es lo que quiere Dios, que no hagamos acepción de personas, sino que aceptemos esas grandes diferencias. Vamos a mirar como un tercer punto. ¿Qué hacer para aprender a convivir con los demás? Dice, demuestra respeto y tolerancia. Demuestra respeto hacia los demás. ¿Y cuál es el respeto? Hay muchos jóvenes hoy en día, se puede decir que en esta generación se ha perdido el respeto hacia las personas adultas o mayores. Nosotros podemos aprender a convivir con los demás o enseñar a nuestros hijos que el aprender a convivir con los demás debemos de demostrar nuestro respeto hacia los demás y tener tolerancia. ¿Qué es el respeto? El respeto es, muchas veces pasamos y miramos a nuestros vecinos y podemos saludar, podemos decir unos buenos días, unas buenas noches, unas buenas tardes, pero lo importante es demostrar nuestro respeto hacia los demás, más a las personas que tienen más experiencia, más a las personas que han pasado por varias situaciones. Entonces deberíamos demostrar respeto a nuestros mayores, deberíamos mostrar respeto a las autoridades, deberíamos mostrar respeto a nuestros líderes. Si estamos en una iglesia, a nuestros líderes, a nuestros pastores, deberíamos demostrar respeto y tolerancia. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar una prenda la vida del hombre. Deberíamos de tener respeto hacia los demás. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y lo importante es que aprendamos eso. Si aprendemos a convivir con los demás, demostremos ese respeto hacia ellos. Vamos a mirar qué nos dice también en Romanos. En Mateo. Capítulo 7, el versículo 12.
que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros demostramos respeto y tolerancia, ¿qué vamos a recibir de los demás? También respeto y tolerancia. Aquí nos dice que lo que nosotros queramos que los demás hagan con nosotros, nosotros debemos de hacer con ellos. Pero ¿qué nos trata de decir Dios? De que hagamos cosas buenas, de que demostremos ese respeto y tolerancia a los demás. Demostremos respeto hacia nuestros mayores, demostremos respeto hacia nuestros líderes, y podemos tener vivir una vida feliz. Pero debemos de aprender a convivir con ello en todo momento, porque no es solamente un día decir yo ya aprendí, sino en todo momento Dios quiere enseñarnos que debemos aprender a convivir con los demás, a demostrar ese respeto hacia ellos. Vamos a mirar también qué nos dice en Colosenses. Colosenses capítulo 3, el versículo 7. Colosenses capítulo 3, el versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando nosotros demostramos respeto, podemos pedir perdón y soportaos los unos a los otros. Si vamos a convivir con los demás, demuestra el respeto. Puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestra iglesia, pero demostremos ese respeto y tolerancia si queremos vivir bien, si queremos tener una vida feliz. Vamos a mirar que nos dice un cuarto punto: controla la ira. Sabemos que muchas veces que nos airamos hacemos que las demás personas se alejen, hacemos que las demás personas nos miren diferente, y muchas veces creemos que estamos haciendo bien. No nos airemos, antes al contrario, tomemos las cosas con calma. Pensemos antes de actuar. Y es lo importante, no dejarnos, dice, controlemos la ira. Vamos a mirar qué dice Deuteronomio, capítulo 24, el versículo 7. Cuando fuera hallado alguno que hubiese hurtado a uno de los hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitará el mal de en medio de ti. Hay muchas de las cosas que pasa cuando no controlamos nuestra ira. Hacemos cosas que de pronto después nos arrepentimos. Si no aprendemos a convivir con los demás, vamos a vivir mal si no controlamos esa ira, porque vamos a vivir con ese cargo de conciencia todo el tiempo, y lo importante es aprender a convivir con ellos, soportándonos unos a otros. Miren que aquí hablaba de más personas, sabemos que todos somos diferentes, pero debemos de controlar la ira. Ha habido personas que no controlan la ira, y que ha pasado, han hecho desastres, y lo importante es controlar la ira. Vamos a mirar también qué nos dice en Proverbios
¿Qué nos dice en Proverbios capítulo 15, el versículo 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces miren que nosotros podemos tomar, cuando hay situaciones difíciles, muchas veces como podemos opacar a las demás personas, no tanto opacar, sino ablandar, o hacer de que cuando haya una discusión, hacer de que uno marque la diferencia ante ello. Nosotros como cristianos deberíamos de controlar la ira, porque aquí nos dice que la blanda respuesta quita la ira, y podríamos nosotros ser esas personas que con calma, que con comunicación podemos controlar la ira de los demás y muchas veces la ira en nosotros, porque vamos a aprender a convivir con nuestra pareja, con los demás, y lo importante es controlar esa ira. Vamos a mirar qué nos dice también en Proverbios capítulo 29. Capítulo 29, el versículo 11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Estamos demostrando sabiduría, pero aquí dice que el necio da rienda suelta a su ira. Si queremos aprender a convivir con los demás, que de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición. Sabemos que podemos convivir no solamente con los demás, sino con nuestros hijos. Podemos aprender a convivir con los demás en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, pero debemos de controlar esa ira. Vamos a mirar otro punto, dice, ser amable y dar gracias. La amabilidad va más allá. El ser amable y dar gracias en todo momento. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos, que cómo aprendemos a convivir con los demás, siendo amables con ellos, siendo amables con las demás personas. Si somos amables, tendremos una vida feliz. Y lo importante es ser amable con ellos y dar siempre gracias. Cualquier favor, cualquier cosa que te hagan, siempre da gracias. Porque la persona se va a sentir bien. O uno también, cuando le dan gracias, se siente bien, se siente halagada, porque mira esa amabilidad en los demás. Podemos ser amables en nuestro trabajo, podemos ser amables con nuestros hijos, podemos ser amables en nuestra iglesia, y lo importante es dar gracias a Dios. Podemos ser amables con Dios también. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 22, el versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en su tierra dentro de tus ciudades. Aquí nos dice, no oprimirás al jornalero pobre. Podemos ser amables con los demás. Sabemos que Dios no hizo acepción de personas, pero podemos ser amables con las demás personas. No se debe mirar en qué trabajan o en qué situación están. Lo importante es aprender a convivir con los demás. Muchas de las personas se quieren acercar a nosotros, pero depende de cómo nosotros somos con ellos. Si somos amables, si damos gracias, queremos tener esa gracia de Dios,
pero esa gracia de Dios depende de nosotros. Cuando somos amables y damos gracias, la gracia de Dios va a estar en cada uno de nosotros. Y lo importante es no discriminar. Lo importante es no juzgar. Antes, al contrario, decía empatizar con ellos. ¿Y qué es empatizar? Que haya un acercamiento, para que ellos también se sientan bien. Y también para que uno se sienta bien. Vamos a mirar qué nos dice en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido. Algo muy importante, que nosotros como cristianos deberíamos marcar esa diferencia. Las personas se quieren volver a Cristo, pero que hay una gran recomendación, que el siervo de Cristo no debe ser contencioso, sino amable. Lo importante es nosotros ser amables con los demás, porque día tras día vamos a convivir con ellos, vamos a hablar con ellos. Si tenemos un negocio, tenemos que hablar con las personas que se acerquen a nuestro negocio, pero la única manera de aprender a convivir con ellos es siendo amables. Vamos a mirar, dice otro punto, dice no juzgues mirando el mal de ellos. No debemos juzgar a los demás. Sabemos que todos, cuando reconocemos que fallamos, no podemos juzgar. No podemos decir yo soy mejor que ellos. Si voy a aprender a convivir con las demás personas, no debo de juzgar. Antes, al contrario, las personas se van a acercar o van a pedir una sugerencia de parte de nosotros cuando no juzgamos o miramos el mal de los demás. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Miren que aquí hay una gran enseñanza, que nosotros cada uno no debemos juzgar a los demás. No juzguemos o no miremos el mal de los demás. Y a veces somos los primeros que señalamos a ellas, a las demás personas. Señalamos sus errores y no miramos el error nuestro. Lo que quiere Dios enseñarnos es que nosotros estamos conviviendo con ellos. Lo importante es no volverse a ellos, sino que tratar de convivir, pero no juzgando, ni criticando a él, ni criticándolos. Vamos a mirar qué nos dice en Proverbios. Proverbios, capítulo 24, el versículo 1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad hablan sus labios. Muchas veces caemos en la envidia, muchas veces caemos en todo lo que los malos están haciendo, pero nosotros no somos quien para juzgar a los demás, que antes al contrario sabemos que Dios nos ha dado la oportunidad o el privilegio de ser llamados, de ser escogidos, y sabemos que con Cristo lo tenemos todo.
Sabemos que Él nos va a dar la provisión, sabemos que Él va a cumplir sus promesas. Y lo importante es no juzgar a los demás, mirando el mal de los demás, sino antes nosotros miremos las cosas buenas que Dios vio en nosotros, que Dios miró la intención de nuestro corazón, que Él aprende a convivir, Él nos enseña cada día a convivir con los demás. Vamos a mirar como último punto, dice, haz lo bueno sin esperar nada a cambio. Debemos siempre hacer lo bueno. Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas sin esperar nada a cambio. Y es lo que quiere Dios, porque sabemos que Él tiene control de nuestra vida, porque sabemos que Él nos da la provisión, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero haz lo bueno sin esperar nada a cambio. Vamos a mirar qué nos dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 19. Cuando sigues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a convivir con los demás, pero debemos de hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Aquí le daba una orden Dios que deben de dar sin esperar nada a cambio, porque sabemos que las bendiciones están con nosotros. Si aprendemos a convivir con los demás, tenemos una vida feliz, y es lo que quiere Dios que hagamos en todo momento. Sabemos que pueden haber personas muy diferentes, pero lo importante es aprender a convivir con ellas, y es lo que quiere Dios, mostrarnos o a que nosotros aprendamos que al aprender a convivir con los demás debemos aceptar diferencias, debemos de aceptar, y lo que nos decía anteriormente, a convivir con los demás por encima de sus defectos. Debemos mirar no tanto los defectos de ellos, sino nuestros defectos, en qué estamos fallando. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar gracia, y lo importante es aprender eso, de que Dios quiere que aprendamos, que si aprendemos a convivir con los demás, vamos a tener una vida feliz. Vamos a mirar qué nos dice en Lucas capítulo 6, el versículo 35. Lucas capítulo 6, el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sabemos que Dios nos da un gran ejemplo. Sabemos que aquí nos dice que Él es bueno, y Él hace lo bueno para las personas ingratas y malos. Sabemos que Dios no hace excepción de personas. Sabemos que tenemos que hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Sabemos que Dios vamos a tener una gran bendición, y esa gran bendición es tener una vida feliz. Tú y yo podemos tener una vida feliz. Solo tenemos que aprender a convivir con los demás. Esto será mucho más fácil si lo hacemos tomados de la mano de Dios. Todo va a ser fácil. Dios quiere enseñarnos en todo momento y está buscando personas que obedezcan y hagan conforme a lo que Él quiere que hagamos,
para tener una vida feliz. Todo depende de cada uno de nosotros. Si aprendemos a convivir con los demás, vamos a vivir bien. Amén. Invito a todas aquellas personas a que han dispuesto su corazón a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy en esta hermosa noche queremos agradecerle, Papito de los cielos, por su palabra, precioso Dios, porque muchas veces fallamos, porque no aprendemos a convivir con los demás, porque muchas veces nos airamos, porque muchas veces no aceptamos diferencias. Pero ayúdanos, precioso Dios, a aceptar diferencias. Ayúdanos, precioso Dios, a entender que todas las personas son diferentes. Ayúdanos, precioso Dios, para poder convivir, para poder estar bien con cada uno de nosotros, en nuestro sentir, en nuestro actuar, sea diferente como el que tú quieres que actuemos, Papito de los cielos. Te damos mil gracias por tu palabra, mi Rey. Sabemos, precioso Dios, que muchas personas no aprenden a convivir con los demás. Y por eso hay problemas, por eso hay discusiones, por eso hay tantas cosas, oh mi Rey. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra transformas nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones. Nos enseñas cómo nosotros debemos de vivir. Gracias, Padre de los cielos, gracias, Señor bendito, porque creemos que tu palabra es la que transforma, porque creemos que tu palabra es la que cambia nuestra manera de pensar y de actuar. Gracias, Padre de los cielos, gracias, Señor bendito. Le entrego a usted esto de noche en sus preciosas manos, creyendo que la paz de Cristo está con cada uno de nosotros, creyendo que tú estás haciendo algo sobrenatural en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor precioso, y en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacer esta oración. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que han dispuesto su corazón a escuchar la palabra de Dios. Los esperamos. Tenemos, como decíamos anteriormente también, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, con nuestros devocionales todos los días en las horas de la mañana, y este espacio maravilloso que Dios ha permitido para que nosotros podamos aprender para ser mejores personas, los días jueves en la noche, y nuestro culto en el Salón de Eventos Centro Comercial San Andresito, en la ciudad de Pasto. El horario es de 10 a 12. Los esperamos